Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hermano, Dios tenga misericordia de nosotros, que todavía vivimos más apegados a las cosas de la carne de este mundo y no enfocados realmente en las cosas de Dios. De acuerdo a lo que dice este versículo, los niños espirituales o los hermanos que se quedan en esa etapa solamente de la niñez espiritual son hermanos ¿qué? Carnales. No quiere decir que les gusta ir al steakhouse, no. Carnales que solamente buscan lo que satisface su carne humana, los placeres de este mundo, pero no buscan lo que agrada a Dios. Esos niños espirituales son carnales, son celosos. Ay, el pastor llamó al hermano a orar y a mí no me llamó. Y estamos con celos entre los mismos miembros de la iglesia. Ay, ¿por qué será que Dios sí bendice a este y a mí no me bendice? Celos, y dice, y pelean mucho. Unos niños espirituales lo que hacen es estar peleando con todo el mundo. Pero Dios quiere que dejemos de ser niños. ¿Es tiempo de qué? ¿Es hora de qué? De crecer, de madurar espiritualmente. Mira lo que dice Hebreos 5:12. Porque ya es tiempo, pero él estaba hablando a unos hermanos y decía, porque debiendo ya ser maestros, dice la Biblia que necesitamos obreros, hermano. El Señor va a traer muchas personas nuevas a este lugar. ¿Y quién cree que le va a enseñar? Usted. Usted debería ser el instructor de esas personas nuevas y enseñarle los primeros, el ABC de la vida cristiana. Pero usted necesita crecer más espiritualmente para que le pueda enseñar. Dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Oiga, unos hermanos que ya estaban viejos en la vida cristiana, todavía necesitaban que otra vez volver a enseñarles las primeras cosas. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra. 1 Corintios 13:11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Le pregunto, ¿usted se va a quedar solamente en la etapa de la niñez espiritual o usted va a madurar, va a ser un joven? En 1 de Juan 2:13, ya cuando ha crecido el creyente, mire las características de una persona que es un joven espiritual. Les escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Les escribo a vosotros jóvenes porque sois ¿qué? Fuertes, y la palabra permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Cuando uno está en esa etapa de la juventud espiritual, hermano, uno es fuerte en el Señor, fuerte en la palabra y no tiene miedo de orar y reprender cualquier actividad del mal, porque uno siente la autoridad y ha crecido espiritualmente. Necesitamos entonces pasar de la niñez a la juventud, pero hasta llegar a esa estatura, a esa madurez en Cristo, maduros en la fe. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una persona que es madura espiritualmente se le nota en el fruto de su carácter. Se le nota en su estilo de vida. Se le nota en su forma de comportarse. Ahora, ¿cómo podemos crecer? No hay atajos en ese crecimiento. No es que usted se tome unas hormonas para el crecimiento, no. De acuerdo a la Biblia, hay una sola forma de crecer en Cristo. Juan 15:4-11. Permaneced ¿en qué? En mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí
ese lleva mucho fruto. Y permanecer en Cristo habla de una conexión vital con Cristo. Habla de que nosotros necesitamos estar conectados, buscando a Dios en oración, en la palabra, en congregarnos, en vivir una vida cristiana, hermano, de manera pública. El bautismo no es otra cosa sino mostrarle al mundo que yo he decidido creer a Cristo y en Cristo. Permanecer es quedarse conectado, es quedarse pegado con Cristo y con su palabra. Permanecer habla de personas de una fe genuina, de una fe verdadera, que no se retiran, que no se apartan del camino del Señor, sino que permanecen contentos, aferrados a la palabra de Dios y que nunca abandonan la verdad de Cristo. Permanecer habla de las personas que no dejan de leer la palabra. Permanecer habla de las personas que buscan la iglesia como su baluarte de la verdad, que los ayuda a permanecer firmes en los tiempos de dificultad. Permanecer habla de cristianos que no son perezosos para hacer la obra de Dios. Permanecer habla de personas que están dispuestos a orar, a ayunar, a vivir pegados de Cristo. Hermano, permanecer habla de estar conectados con Dios a través de su palabra. Juan 8:31 dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, son ustedes verdaderamente mis discípulos. ¿Qué hora es, hermano? Es hora de crecer espiritualmente. Es hora de que usted conscientemente diga: Señor, ¿será que me he tomado esto de la vida cristiana en serio? ¿O simplemente estoy como escampando? Algunos de ustedes, yo no sé si le ha tocado agarrar transporte público allá en su país, pero en Bogotá hacen unos escampaderos, unas estaciones para esperar el bus. Y yo me acuerdo que cuando trabajaba yo de mensajero, entonces me acuerdo que cuando venía la lluvia, yo me iba a los escampaderos a esperar que pasara la lluvia para poder seguir haciendo mi trabajo. Hermano, a veces en la vida cristiana podemos tomar esa mala actitud de solamente estar escampándonos del mal tiempo, pero luego seguimos otra vez en nuestra vida alejados de Dios. Yo quiero motivarlo a usted el día de hoy a que usted se proponga en su corazón: Señor, yo voy a crecer. Yo quiero motivarlo a usted que usted me diga: pastor, ayúdeme a crecer espiritualmente. Pastor, enséñeme. Pastor, deme un hermano que sea mi mentor, que me pueda ayudar, que me pueda guiar. Hermano, qué hermoso es cuando uno ve los creyentes que maduran, que crecen, que ya dejan de ser niños y ahora los puede uno decir: hermano, usted hoy va a enseñar la palabra. Qué alegría para uno de líder ver que los discípulos crecen a ser como su maestro y quizás más que su maestro. ¿No le parece hermoso ver, hermano, que los hermanos aquí en la iglesia un día comenzaron, creyeron, el Señor los liberó de todos sus vicios, sus hábitos pecaminosos, y ahora usted lo ve como una persona nueva, renovada, un creyente que da testimonio y que predica como un cristiano maduro en la fe? Oh, hermano, mi motivación para usted el día de hoy es que crezcamos, que busquemos el crecimiento en Cristo, en la palabra, en la búsqueda de Dios. Una de las maneras de crecer, estábamos hablando con un hermano que el cristiano que no crece se queda pues como un enano espiritual y eso se nota en su vida. Así que una manera de crecer es aprender con otros cristianos la palabra de Dios. Y ahora tenemos los días martes para aprender y los días miércoles. Entonces usted no tiene excusa de decir: pero ¿cómo le hago? Usted puede aprender. Nuestra iglesia es una iglesia que le gusta mucho regalar material para que usted lea y crezca y haga preguntas. Y usted diga: ¿cómo puedo cada día aprender más? Pero la manera como crece uno y se ve el crecimiento es cuando uno comparte con otras personas y dice: mire lo que aprendí.
A mí me gusta ver mucho a mi esposa y a mi hija que comparten un devocional bíblico y en las mañanas ahí en la oficina, en el trabajo están diciendo, oye, me impresionó lo que leí de la Biblia. ¿Cómo me gustó este devocional? Y me gusta ver esa interacción porque quiere decir que están estudiando la palabra y están cada día meditando y creciendo en la palabra de Dios. Póngase de pie, hermano, yo quiero invitarle para que usted le diga al Señor, Señor, perdóname si no he crecido a la medida que tú quieres. Señor, perdóname si me he quedado como un bebé espiritual, como un niño. Hermano, cuando uno tiene esa vida espiritual madura y uno ora, crece uno en fe y en convicción y uno sabe que Dios va a hacer el milagro porque, hermano, es que cuando usted crece espiritualmente, crece su fe, crece la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Usted lo nota en su vida, en su familia y en su entorno, que usted está creciendo y ha crecido a la estatura de lo que Dios quiere.